En este video hablaremos del socialismo, que es los personajes más significativos, sus principios, cómo surge tal sistema y entre otras cosas. Podemos decir que el socialismo es un sistema económico y social, un sistema el cual se va a centrar o va a centrar sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada, de lo que corresponde a los medios productivos y de distribución como tal. De allí que el concepto original de socialismo se opone al capitalismo, sistema económico basado en el libre mercado de la propiedad privada de los medios de producción. Según expresa el socialismo, se puede definir como el principal fin es la consecución de una sociedad un poco más justa y solidaria, que sea libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riquezas totalmente igualitario. Para ello, entonces, se plantea reducir la propiedad privada, es decir, los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada, porque considera que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados, aprovechando de su posición para controlar al trabajador y al consumidor. Pero ¿quiénes inician con las primeras ideas del socialismo? Resulta que desde hace décadas muchos pensadores tuvieron la idea de una sociedad más justa y más equilibrada, donde la riqueza estuviera mejor distribuida. Uno de esos pensadores fue Tomás Moro, el cual tuvo una idea en donde cada persona recibía justo lo que necesitaba para vivir una vida digna. Tomás Moro, quien en su libro, escrito en el año de 1516, escribió sobre una sociedad hipotética de personas totalmente libres, en donde cada persona dentro de esta sociedad libre recibía justo lo que necesitaba para poder vivir una vida digna y libre en sociedad. Otro de estos pensadores fue el británico Robert Owen, que creía que para mejorar la sociedad solo era necesario pagar más a los empleados para así sacarlos de la miseria y mejorar sus condiciones de vida. El problema de estos pensadores era que no tenían una idea muy clara y sistemática para acabar con la desigualdad social, y sus ideas del socialismo estaban más cerca de la beneficencia o la caridad cristiana, en la cual los ricos acaban con la miseria de los pobres dándoles solamente caridad. También estaban los anarquistas rusos, personas quienes pensaban que cualquier forma de gobierno era igual a la esclavitud y todas las personas deben ser libres sin la necesidad de una autoridad que dirija sus vidas. Pero, al igual que los anteriores pensadores, no tenían ideas muy claras y estructuradas de cómo acabar o destruir con el Estado y acabar con la propiedad privada y así liberar a las personas. Es entonces, después de todo ello y además de otros personajes, es que en este momento entra en acción los pensamientos y aportes de Marx, el cual hablaremos un poco más adelante. Desde el origen del socialismo, entonces, podemos definir los principios básicos de este. Su base es la propiedad colectiva en los medios de producción y distribución, como hemos hablado anteriormente, buscando siempre el bien social. La riqueza no debe recaer sobre los empleadores capitalistas, sino que debe de estar repartida de forma igualitaria, eliminando siempre la diferencia entre las clases sociales. Que el Estado no se entrometa en el espectro económico y social, no dejando el mercado
al mercado toda la capacidad de decisión y control. Se puede decir que en otras palabras es mayor centralización que en sistemas capitalistas. En su esencia, podemos decir que un Estado de carácter socialista cuenta con un gobierno o una estructura estatal fuerte y con amplio poder en la toma de decisiones en materia económica y de distribución de rentas y bienes. Aunque en teoría es la ciudadanía la que debe controlar mediante mecanismos democráticos a sus gobernantes, han sido numerosos los estados socialistas que han derivado en gobiernos totalitarios y poco defensores de la libertad individual. Las principales causas que originaron la aparición de las ideas socialistas se pueden determinar con las siguientes. El maquinismo, el llamado maquinismo, que a la vez esclavizó al obrero en el trabajo, provocando también su desocupación. La explotación inhumana de la clase obrera en las más variadas formas, como salarios ínfimos, excesivas horas de trabajo, condiciones poco favorables de labor. El estado de completo abandono en que se hallaban los trabajadores o proletarios, sin un presente y un mañana asegurados como tal. La extremada insensibilidad de los capitalistas o patronos hacia la parte obrera, quienes actuaron llevados solamente por una insaciable sed de exagerado lucro. Podemos decir que, según los socialistas, la causa de la miseria es que la riqueza está mal repartida entre los hombres. Es decir, unos tienen demasiado, otros no tienen bastante, otros más y otros ni lo necesario para poder subsistir. La sociedad está mal organizada. Entonces el Estado debe rehacerla a fin de disminuir la desigualdad. En consecuencia, podemos decir que se necesita una revolución social. Hablando entonces del socialismo, vamos a relacionarlo con lo que corresponde al capitalismo. Tanto el socialismo como el capitalismo son dos doctrinas políticas, económicas y sociales, que se contraponen y presentan diferentes modelos sobre cómo debe llevarse el manejo de la producción y la distribución de bienes y servicios. Entonces podemos decir que la principal diferencia entre ambos términos se fundamentan en que el capitalismo defiende y apoya la propiedad privada, el libre mercado, mientras el Estado participa mínimamente en las decisiones de carácter económico. Por su parte, el socialismo defiende una propiedad social administrada desde el colectivo a fin de controlar y satisfacer la repartición de las riquezas por igual, pero a todos los trabajadores. Junto a eso, entonces, el socialismo tiene como política central los poderes públicos, lo que generalmente conlleva a regímenes autoritarios, totalmente autoritarios. Entonces, podemos identificar algunas clases de socialismo. El socialismo ha venido evolucionando o evolucionó a través de dos etapas que podemos decir. La primera sería el socialismo utópico. Pensadores, empresarios, los cuales fueron determinados como los socialistas utópicos, fueron aquellos que creyeron que la reforma de la sociedad podía lograrse sin recurrir a la violencia ni a la lucha de clases, sino por medios pacíficos, por convicción y conciencia de las partes interesadas, las cuales serían el capital y el trabajo, el patrono y el obrero. Resulta entonces que, conocedores de la realidad, atacaron duramente el capitalismo, a cuyo sistema atribuyeron los grandes males que aquejaban a la sociedad contemporánea, a la clase proletaria, y por ello se mostraron, partidarios de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Digamos que poseídos de una gran sensibilidad, espíritu humanitario y generosidad, prácticamente enemigos asimismo del odio y la venganza, soñaron con organizar una sociedad de carácter ideal, inspirada en el bienestar común,
a base del fomento del trabajo cooperativo y de las asociaciones de empresarios y obreros. Pero, como se trataba de una aspiración difícil de alcanzar, recibieron el nombre de utópicos. Entre los principales socialistas utópicos podemos decir que se destacan el inglés Robert Owen y los franceses Enrique Saint-Simon, Carlos Fourier, Louis Blanc y Pedro Proudhon. Continuamos con el socialismo científico. Podemos entonces decir que es el consagrado como el verdadero socialismo. El socialismo científico va a aspirar a la transformación radical de la sociedad, pero basado no en aspiraciones digamos de caridad románticas o de generosidad, sino fundamentalmente en leyes precisas que rigen el desarrollo histórico de la humanidad. Resulta que este socialismo científico se asigna que fue fundado por Carlos Marx hacia 1848, no sobre la base de la generosidad individual y de la caridad como lo indicaba anteriormente, sino partiendo de cierta ley interna del desarrollo histórico, según la cual podemos decir que corresponde al proletariado el papel protagónico, es decir, es el actor principal en la próxima etapa de la historia occidental tras el periodo burgués, que sería el capitalista. Partiendo del estudio histórico sobre la transición de unas sociedades a otras, Carlos Marx y su colaborador y amigo Federico Engels realizaron un análisis de la sociedad capitalista, indagando en sus contradicciones y planteando los medios para su destrucción. En este punto entonces podemos decir que el marxismo se estaba alejando de los postulados teóricos reformistas, idealistas y supuestamente irrealizables del socialismo utópico. Entonces, en su monumental obra, El Capital, llamada también como la Biblia del socialismo, se puede decir que Marx llegó a las siguientes conclusiones. Las riquezas son únicamente el producto del trabajo, es decir, el valor de los objetos depende del trabajo que ha sido necesario para producirlos. No hay valor sino gracias al trabajo del obrero. Por tanto, siendo este el único que produce el valor, a él y no al capitalista deben corresponderle los beneficios. Por tanto, los obreros, según Marx, en vez de recibir salario, deben repartirse entre sí los beneficios de la misma industria. Otro sería que el trabajo es una mercancía que va siempre a ir sujeta al comercio y a la explotación de los mismos empresarios. Las riquezas tienen como único origen, digámoslo, dentro de la sociedad capitalista, en el dinero que resulta no pagar debidamente al obrero, sino que es la acumulación de esta, es la que origina la riqueza privada. Y por último, el gobierno debe estar en manos del mismo proletariado. Entonces, en el manifiesto comunista, Marx concluía dando una consigna al proletariado mundial: obreros del mundo unidos. En adelante ese fue el grito de guerra del marxismo, es decir, del mismo socialismo. Ahora entonces vamos a identificar las bases del marxismo o socialismo científico. Fueron expuestas en el manifiesto comunista que hablaba anteriormente. Aquí, redactado por Marx y Engels en 1848, las mismas que pueden sintetizarse en lo siguiente. Primero, el materialismo histórico, para el cual el desarrollo de la historia está determinado principalmente por factores económicos. La otra sería la lucha de clases, que considera a toda la historia de la humanidad como el resultado del enfrentamiento de clases. En la etapa capitalista,
Esta lucha se entabla entre la burguesía y el proletariado. Y tercero, la nueva sociedad socialista va a surgir sí o sí solo del triunfo del mismo proletariado. Este va a ser el cual instaurará una sociedad sin clases en la que estará abolida la propiedad privada y socializados obviamente los medios de producción y de cambio. Sobre el socialismo, hoy en día se escribe, se comenta actualmente demasiado. Se califica simplemente a gobiernos recientes de izquierda moderada y democrática, podemos decir como Uruguay, Panamá, Argentina, Brasil, como socialistas, solo por el hecho de mezclar sus políticas económicas con un alto sentido de justicia social y equidad en la misma distribución de riquezas. Pero hay algo en el concepto mismo de socialismo que lo recomienda como una forma de vida más acorde con la naturaleza igualitaria y social del hombre. Por eso, grupos políticos y movimientos quieren apropiarse de su nombre. Pero es apropiado, mencionar y decir que no se puede hablar de socialismo sin calificativo. Hay que distinguir bien entre los valores del socialismo, que sería un ideal, utopía, y los varios intentos de realización a través de un sistema real socioeconómico y político en los que hay muchos, pero muchos, diferentes y aún contrapuestos especímenes. El socialismo es una doctrina de amor a base de odio, un ensayo de fraternidad universal a base de guerra de clases, una tentativa de liberación racionalista a base de dogmas y una escuela de libertad a base de tiranía.